Bien, ya estamos, Omar. Pues ahora sí empiecen. Bienvenidos a otra edición del Seminario Estudiantil de Altas Energías y Gravitación. Esta vez vamos a tener a uno de nuestros organizadores presentando, Abraham. Pues bienvenido, Abraham. Les recuerdo, como siempre, que a los que estamos aquí en la llamada de Zoom podemos interrumpir para hacer preguntas. La idea es que sea una plática amena. Y pues bueno, esta vez Abraham nos va a hablar de extensión vertical para simetrías de escalamiento. Adelante, Abraham. Bueno, pues gracias, Omar. Pues ya saben que para mí siempre es un gustazo estar aquí en el seminario contándoles algo interesante. Esta vez vengo a platicarles de esto que estuve trabajando en colaboración con mi tutor, el doctor Antonio García Centeno, y un compañero de doctorado, Landier Gutiérrez. Y le puse a esta presentación extensión vertical para simetrías de escalamiento. En realidad voy a hablar mucho del teorema de Noether, pero no lo quise mencionar en el título, digamos. Bueno, esto inicia con las simetrías de escalamiento. Las simetrías de escalamiento aparecen en toda la física, desde la mecánica clásica hasta teorías de campo, procesos de renormalización, y actualmente también se estudian en términos de teorías límites no relativistas de teorías relativistas, obviamente, porque estas teorías tienen simetrías de escalamiento que son anisotrópicas. En particular voy a estar pensando en estas. ¿A qué me refiero con anisotrópicas? Ahorita les dejo más claro. Entonces, ya una vez que uno tiene simetrías de escalamiento, uno puede preguntarse, es lo más natural preguntarse si estas tienen cantidades conservadas como Noether nos enseña a calcularlas. Y la respuesta es que algunas sí las tienen, porque algunas simetrías de escalamiento son simetrías de Noether de ciertas teorías, para una teoría dada, digamos. Pero hay ciertas simetrías de escalamiento que solo son simetrías de las ecuaciones de movimiento y no de la acción. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que básicamente van a transformar como esa línea que pongo ahí. El lagrangiano va a transformar hasta una derivada total que la acción no va a haber, pero además va a transformar por un término que va como la misma acción, que va como el mismo lagrangiano, o sea, como la misma acción. Vamos a profundizar más en eso. Uno puede considerar la transformación de rescalamiento anisotrópico, un escalamiento, o sea, digamos, mandamos Q a lambda a la A, Q, y a T, al tiempo, lo mandamos a lambda a la B, el tiempo. Esta transformación se puede escribir infinitesimalmente en una sola transformación de Q, como la segunda línea que pongo aquí. Entonces, si una transformación de estas hace que el lagrangiano transforme de esta forma, como les mencionaba en la diapositiva anterior, a eso le vamos a llamar una simetría generalizada. En este sentido, en el que si esta lambda fuera cero, lo que tendremos es una simetría noetheriana. Y de acuerdo con estas personas, en un papel de este año, se puede calcular una cantidad conservada a una transformación que hace esto, que le hace esto al lagrangiano. La cantidad conservada es esta que escribo en la última línea. Y esta f de t es la acción, pero la acción como una función de t, o sea, la acción ya evaluada sobre la solución. Eso es truculento, porque entonces para poder calcular esta cantidad conservada hay que saber cómo se ve la acción. Y eso es equivalente a resolver el problema. ¿Cómo se ve la solución, no? Sí. Bueno.
podemos pensar en el teorema inverso de Noether que tiene... Uno puede pensar esa cantidad conservada como una cantidad conservada que viene de un teorema generalizado de Noether. Y entonces uno podría pensar en el teorema inverso de ese teorema generalizado. Para eso vamos a definir esa G. Esa G no es más que el término que aparece aquí. Y lo quiero nada más para poder escribir, bueno, con la F. Y lo quiero nada más para poder escribir esa constante conservada de esta forma. Entonces uno podría aplicar el teorema inverso de Noether directamente. Este W y J es la matriz hessiana del lagrangiano. Aquí abajo está la definición. Y si uno hace esto directamente, lo que va a encontrar es una simetría que sí es noetheriana, porque el teorema inverso de Noether te dice, si uno tiene una cantidad conservada, hágale esta operación, y lo que va a obtener aquí es una simetría de Noether que da esa cantidad conservada. Esta simetría de Noether esta simetría no es de Noether. En este caso. Ese es un problema, porque entonces, ¿qué está pasando? Pues resulta ser que, además, esta simetría que queda aquí no es la simetría con la que iniciamos aquí. Hay una discrepancia. Bueno, lo que mostramos, parte de nuestro trabajo fue ver que la diferencia entre estas dos transformaciones, la que da de hacer el teorema directo de Noether y la con la que iniciamos, difiere por un término que va así. Y ese término en particular es una solución de Hamilton-Jacobi a las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. En ese sentido es que vemos también que está muy relacionado con tener las soluciones al problema. Esa cantidad conservada. Bueno, lo que también nosotros hicimos a partir de algo que se llama la extensión vertical, el formalismo vertical, que está formulado desde hace tiempo, en el 98, pueden pensarlo de esta forma. Uno inicia con un lagrangiano que depende de Q punto y probablemente T. Y uno puede construir un lagrangiano nuevo a partir de ese lagrangiano original L. Ese lagrangiano nuevo es gamma. Y ahora depende de Q punto, eta y eta punto. Y probablemente T, pero esta vez no lo puse. Y la definición para esta gamma es esta. En particular, esta gamma hace estas monerías de aquí. Y si uno hace la variación de gamma y hace las integraciones por partes adecuadas, puede escribir la gamma como ecuaciones de movimiento de Q, ecuaciones de movimiento de eta, más una corriente que está jugando el papel de esta G, o más bien de eso que está aquí. Bueno, aquí van a suceder cosas interesantes. Las ecuaciones de movimiento de Q de gamma respecto a Q no van a depender de Q, sino van a ser unas ecuaciones que solo dependen de eta. Y las ecuaciones de movimiento de eta, las que aparecen aquí, no van a depender de eta. En realidad son ecuaciones solamente de Q. Vienen como cruzadas. Y además, la ecuación de movimiento de eta, que es una ecuación que solo depende de Q, va a ser la ecuación de movimiento de Q del problema de L. O sea, de la ecuación de movimiento que sale de L. De esa L. Y de este lado, la ecuación de movimiento de Q, que no depende de Q, que solo depende de eta, va a ser la ecuación que se conoce como ecuación de Jacobi del sistema L. La ecuación de Jacobi es una ecuación que da como solución simetrías de las ecuaciones de movimiento. Entonces, lo que está haciendo esta extensión vertical es implementar
las ecuaciones de movimiento y las ecuaciones de Jacobi en un solo lagrangiano. Por otro lado, es importante ver que por la misma definición de gamma, uno podría integrar por partes, bueno, escribir una derivada total y escribir la gamma de esta forma, donde las ecuaciones de movimiento que estoy escribiendo aquí donde las ecuaciones de movimiento que estoy escribiendo ahí son las ecuaciones de movimiento de Q que vienen del lagrangiano L, o sea, el operador de Euler-Lagrange sobre L. Esto particular aquí es el truco fundamental para nosotros, porque ahora si uno considera estas transformaciones, que son las transformaciones a las que nosotros nos estamos dedicando a estudiar, es una transformación que le hace esto al lagrangiano. Uno puede probar que entonces si tiene este conjunto de transformaciones, esta transformación para eta solamente es copiar la transformación de Q y escribirla para eta. Entonces, el lagrangiano gamma también va a transformar igual que transformaba L. Entonces, si uno tiene esta expresión es en general. Y si uno le pone S a todas estas deltas, pues ahora es una expresión muy particular para delta S, pero se vale. Y además, ahora tenemos esta segunda expresión. Esa. Y las podemos igualar y entonces enchufar este truco que les digo que es fundamental. Una vez que lo enchufamos aquí, es fácil calcular que hay una cantidad conservada que es esta que está aquí abajo. En el sistema extendido, en el espacio de Q y etas, no es en el espacio solo de Q. Pero en principio esta cantidad conservada debe de inducir una cantidad conservada en el espacio de solamente Q. Les mencionaba el teorema inverso anteriormente y que no salía una simetría de Noether de hacer el teorema inverso directo. Entonces, debe de haber una corrección al teorema de Noether inverso para que estas cantidades conservadas también den las simetrías de escalamiento de las que fueron calculadas. Entonces, cuando uno revisa el teorema de Noether en el espacio extendido, el teorema de Noether inverso en el espacio extendido, lo que obtiene son dos simetrías. Justo la simetría, esa es una ecuación que está bien porque recupera la simetría de escalamiento de Q. Y esta ecuación nos va a dar la simetría recorrida por esta lambda. Esa simetría recorrida depende de quién escojamos como eta. Eta tiene que ser una solución a las ecuaciones de Jacobi del sistema. O sea, tiene que ser una simetría de las ecuaciones de movimiento del lagrangiano L. Bueno, y esa cantidad conservada de la que les hablo, o sea, puede escribir como una cantidad conservada solo del sistema L. Entonces escribe todo uno en L. Aquí le puse gamma, pero esa gamma es escrita en términos de L. Solo ya no la escribí por no escribir más. Pero aquí la estoy pensando como en su definición. Y como les digo, estas zetas están pensadas como soluciones a la ecuación de Jacobi. Y esas zetas deben de ser, en principio son funciones de Q y Q punto. Bueno.
Les voy a mostrar unos ejemplos ahora de cómo funcionan estas ideas, porque pues teóricamente parece que trabaja, pero es más bonito ver unos ejemplos. Voy a considerar esto que se llama la mecánica schwarziana, que la ha trabajado Galinsky últimamente. Y esta mecánica schwarziana inicia con esta acción. Es una acción que no es de la forma T menos B, obviamente, pero es tratable en este problema. La variación de la acción se ve así. Aquí deberían ir las ecuaciones de movimiento que salen de esta acción. O sea, estoy pensando en hacer la variación, hacer una integración por partes, y entonces aquí está la derivada total que saco, y aquí quedan las ecuaciones de movimiento. Solo que lo escribí de esta forma. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Porque resulta ser que las ecuaciones de movimiento de esta acción se pueden describir como la derivada, como este término igual a 0. Ese término se llama el schwarziano, aparece, por ejemplo, en teoría de cuerdas, y tiene esa expresión. Y la corriente, lo que sale adentro de la derivada total es esto. Si delta rho fuera una simetría de Noether, esta G menos una función por la que transforme el lagrangiano sería una cantidad conservada. Y en este caso, ρ es solamente una función escalar de t. Sí, esto es, por eso se llama mecánica schwarziana, ¿no? Esto es solo funciones de t. Ok. Sí. Bueno. Esta acción ya tiene simetrías de escalamiento. Esa acción tiene como grupo de simetrías SL2. Complejo, me parece, no estoy muy seguro. Un SL. El chiste es si tiene cantidades conservadas asociadas al grupo conforme, digamos. Pero es porque estas simetrías sí son de Noether. Entonces, primero voy a mostrarles cuáles son estas simetrías de Noether. Pero entonces ρ es una variable compleja. O No, si lo dices por el eje SL2 complejo, tal vez yo te estoy mintiendo. Piensa en solo quiero decir un SL. No me aviento a decir ahorita cuál es porque no estoy seguro. No lo tengo claro. ok. Pero es variable real. O sea, Ok. aquí lo estoy pensando como variable real. El grupo de simetría detrás es el que no tengo claro cuál es, pero ahorita no es el asunto, digamos. Ok. Bueno, esta acción tiene unas simetrías que sí son de Noether. O sea, que transforman al lagrangiano por la derivada de una función f. Entonces, ¿cuáles son estas simetrías de Noether? Son traslaciones del campo, o sea, traslaciones de la función de ρ, que no dan como, que hacen que el lagrangiano no transforme hasta ninguna derivada total. Y entonces eso da como cantidad conservada esta C, que la definimos como el momento. Podemos hacer traslaciones del tiempo. Que transforman al lagrangiano por menos L, o la derivada total de menos L. Y esto da la energía. Tenemos escalamientos espaciales, que son escalamientos de ρ. Por eso esta simetría es igual a ρ. Que también tampoco transforman al lagrangiano. Y a este le llamamos el operador de dilataciones, o D, nada más. Y
y invariancia bajo transformaciones conformes especiales, que son esa transformación de aquí, transforman al lagrangiano como la derivada de menos rho punto, y la cantidad conservada de Netter asociada es esta acá. Bueno, ahora uno puede considerar un escalamiento general de esta forma y ver qué le hace a la acción. Resulta ser que esta A es arbitraria, la acción nunca la va a ver, y esta B se va a quedar y va a hacer que la acción transforme de esta forma. O sea, que el lagrangiano transforme por una derivada total y hasta un término que va como el mismo lagrangiano. Por eso sale otra vez la acción. Claramente no es una simetría de Netter. Y entonces, cuando uno calcula esta G, que es... A ver, eso no lo mencioné, pero no sé si lo vieron, me parece que es algo claro. Este pedazo de aquí, a lo que yo definí como G, bueno, esta es la simetría, ¿no? Pero si lo ven así, eso es la cantidad conservada de Netter, que da el teorema de Netter, usual. Entonces acá también tengo una G que puedo calcular de este problema. Solo que aquí, como esta no es una simetría de Netter, esta no es una cantidad conservada. Según los trabajos de los que les platico, se puede calcular una cantidad conservada a través de la acción, que se ve así. Entonces nos gustaría poder evaluar la acción. Resulta ser que este problema tiene tanta simetría que es posible resolverlo y poder evaluar la acción. Entonces, como sabemos que P es constante y el schwarziano va a ser constante porque las ecuaciones de movimiento van como que la derivada del schwarziano es 0. Entonces la acción se puede escribir así. Y resulta ser que esa cantidad conservada solo va como D, que es una cantidad conservada que ya teníamos. Pero que de todos modos es interesante ver que viene de una simetría que no es netteriana a priori, o desde el inicio, digamos. Bueno, y además podemos aplicar el formalismo vertical. Entonces, este formalismo vertical dependía de calcular una gama a partir del lagrangiano L. Entonces, esta sería nuestra gama. Y usar estas dos transformaciones. Y bajo esas dos transformaciones se le puede calcular una cantidad conservada. Y entonces esta se ve así. Que se ve, digamos, larga y horrible, pero podemos probar que es conservada y esto es interesante, ¿no? Pero esto está en el formalismo extendido. Esto sigue estando en el espacio de Qs y etas. Entonces, y como les decía antes, podemos proyectar eta en una solución de las ecuaciones de Jacobi. Entonces eso podemos hacerlo. Bueno, resulta ser que estas que tengo aquí son soluciones a la ecuación de Jacobi de la mecánica schwarziana. Y cuando uno hace que eta valga estas soluciones, obtenemos una cantidad conservada, o sea, esta CE, pero en el espacio de Q. Bueno, y aquí podemos ver que obtenemos cantidades conservadas que van como las P's, las D's y las K's que ya teníamos, que son las cantidades conservadas del sistema. Es que no hay más cantidades conservadas, ¿no? No. El sistema es integrable y se integra con ciertas cantidades conservadas y entonces no puede haber más. Bueno, y en particular aquí podemos ver algo también interesante. No Oye, podemos... respecto a lo último que acabas de decir, y si no fuera integrable, ¿qué? O sea, de todas maneras,
Sí, en esos casos sí encontrarías constantes nuevas o va a seguir pasando esto, digamos, que solo vas a encontrar constantes de movimiento proporcionales a otras que ya habías encontrado antes. Mm, em, no estoy seguro. O sea, en principio deberíamos encontrar las cantidades conservadas que ya tiene el sistema, em, pero en particular en estos ejemplos, los problemas son integrables. Entonces, podría ser que caen parados por acrobacia. En un sistema no integrable es más difícil porque además em, en el sentido de esa cantidad conservada, donde necesitamos calcular la acción, pues esa ya está lejos de poder, está lejos de que la podamos calcular nosotros. Pero en ese otro sentido, pues hay una cantidad conservada en un espacio extendido que es una cantidad conservada eh, que no depende de la acción. No sé si esa cantidad conservada pueda generar nuevas cantidades conservadas en un problema que no sea integrable. Pero que, digamos, es una pregunta abierta. ¿Sí? Sí, sí, te entendí. ¿Más dudas? Em, bueno. Aquí, era lo que les decía acá. De estas dos expresiones, de ver estas dos proyecciones, la segunda y la tercera, podemos ver que no podemos proyectar en esta simetría, que sería como volver a proyectar sobre la simetría de escalamiento. Es algo extraño intentar hacer eso, pero en principio podríamos, porque además dos son soluciones de Jacobi. Aunque no necesariamente la suma creo que sea de solución, no estoy seguro, pero lo que vemos es que si ponemos la suma, estas dos se van a sumar y la cantidad conservada que estamos encontrando es un 0 igual a 0. Entonces parece que de alguna forma no nos deja proyectar en la misma simetría y ya no nos da nada de información. De hecho, si intentáramos proyectar en la misma simetría, de aquí pueden ver que gamma solo sería la variación del lagrangiano. Entonces, ese tipo de, de sutilezas es lo que parece que no permite proyectar en esta función. Otra cosa que me gustaría decirles es que estas proyecciones son como estas transformaciones, porque sabemos que son simetrías. Bueno, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo ahora sí es en campos. Es en un campo 1 más 1, porque pues, es el más fácil después de un campo 0 más 1. Esta acción la estudia Grubmiller en un papel igual de este año. Y ellos la estudian muy aparte en un contexto de simetrías asintóticas en ADS. Y yo no soy ningún experto en eso, pero ellos tienen esta acción con alguna cierta simetría asintótica o algo así en ese contexto, pero a mí me basta tomarme esta acción y saber que las ecuaciones de movimiento se ven de esta forma. Esas ecuaciones de movimiento se conocen como ecuaciones KdB. Y hay toda una discusión alrededor de la formulación hamiltoniana de KdB, por ejemplo. No, se puede definir más de un lagrangiano. Entonces,
por ejemplo, lo que tengo aquí es un lagrangiano para las ecuaciones de movimiento de KdB. Pero resulta ser que KdB tiene una simetría en las ecuaciones de movimiento que no es el de esta acción. Entonces esta acción entra en ese problema el que estoy estudiando. Bueno, en campos también hay un teorema de Noether que se puede leer rápidamente así. Eso es como el problema de campos. Esta era la G y la F de campo, digo de mecánica, solo que ahora tienen índices porque estamos en campos. Y para esa acción, en una variación general, uno puede calcular quién va a ser esa G. Y esa G va a tener esa forma, en su componente 0 y 1. Bueno, no les dije aquí, pero me parece que es claro. Las derivadas primas son derivadas en términos de sigma y derivadas puntos son en términos del tiempo. Esto se ve lioso, no se espanten. Digamos, es la misma diapositiva que aquí, en la mecánica chorsiana, pero como está en campos, son cuentas más largas, pero es lo mismo. Esta acción tiene ciertas simetrías noetherianas, traslaciones en el campo, traslaciones espaciales, traslaciones temporales y empujones de Galileo. ¿Por qué empujones de Galileo? Tienen que ver con estas límites no relativistas que más o menos mencioné al inicio. Pero en esta plática basta saber que una transformación de Galileo es una transformación de Noether para esta acción. Estas transformaciones tienen sus cantidades conservadas. Esa C, ya no les puse G porque C me refiero a todo esto, ¿no? O sea, aquí se ve que esta va a ser la corriente conservada. Si es que esta delta es una simetría de Noether. Entonces, para estas simetrías de Noether, estas son las cantidades conservadas. Y se le puede aplicar el formalismo extendido también, que se vuelve más lioso y hay que hacerlo con más cuidado porque ahora tenemos una extensión súper más grande porque son campos. Bueno, perdón, antes de mencionarles la extensión vertical, les voy a mencionar cómo se calculan las cantidades conservadas que estuve mencionando al inicio, que dependen de la acción. KdB tiene esta simetría en sus ecuaciones de movimiento. Esta es la simetría que es Esta es la simetría que es una simetría de las ecuaciones de movimiento y no de la acción. Son unos rescalamientos en el tiempo, en el espacio y en el campo mismo. Esa acción, esa simetría va a transformar el lagrangiano de esta forma. Bueno, como esta línea, la segunda línea. Y también tiene una C, porque esta es una receta de cómo calcular estas Cs, que no siempre, o sea, las Cs que salen de aquí son conservadas solo si esta es una simetría de Noether. Entonces acá me puedo calcular una C, pero es una corriente no conservada. Y lo que necesito para corregirla que sea conservada es algo que va en términos de la acción. Aquí tuvimos que emplear un truco, digamos, que es
inventarnos este SMU que tiene como entradas estas definiciones que son como la acción. De tal manera que cuando uno saca la divergencia de S, lo que da es la acción del lagrangiano. La lagrangiana. Bueno, y ahora sí el formalismo extendido, vertical. Ahora en campos, la definición de gamma sería esta. En particular, o sea, en particular para esta acción, para este lagrangiano. Porque si este lagrangiano dependiera de φ 3' o de φ incluso, este lagrangiano no depende de φ. Si dependiera de φ, habría que meter otros términos acá. Sí, depende de φ. No. Ok. Bueno, el chiste del formalismo extendido de la extensión vertical es agregar tantas variables como tiene tu lagrangiano inicial. En ese sentido es que tengo que agregar un neta punto, un neta prima, un neta 2 prima. Justo aquí hay un typo. Esto lleva puntos, ¿no? Esto lleva un punto aquí abajo y un punto aquí arriba para que sea consistente con lo que acabo de decirles. Bueno. Usando la simetría extendida, o sea, la simetría que ya tenía, esta para φ, y esta simetría para eta, uno puede calcular las cantidades conservadas, la cantidad conservada, la corriente conservada, que se va a ver de esta forma. Otra vez, se ve feo y lioso, pero son unas cuentas de campos directas, digamos. Y es interesante ver cómo se proyectan. Y la proyección es mucho más liosa, mucho más delicada, digamos, solo por estar en campos. Porque ahora también eta tiene que ser una solución a las ecuaciones de Jacobi del lagrangiano, de la densidad lagrangiana inicial. También podemos proyectar en traslaciones en el campo, traslaciones en el espacio, traslaciones temporales y empujones de Galileo. Y como verán, calculamos las cantidades conservadas que dan en cada caso. En el espacio solo de φ. O sea, estas C0 y C1 que les pinto aquí, lo que debería de quedarles claro es que la divergencia de estas cosas es cero sobre las ecuaciones de movimiento por esta simetría, y la divergencia de estas también de cero por esta simetría. Lo mismo acá y lo mismo acá. Resulta ser que en particular en este caso de las ecuaciones de movimiento KdV, con técnicas más sofisticadas, estas personas de aquí, Rosenhaus y Shankar, ya habían averiguado cómo se veían ciertas cantidades conservadas, y resulta ser que estas que calculamos nosotros coinciden con lo que ellos hacen. Otra vez con técnicas más sofisticadas que no tienen nada que ver con este trabajo, digamos. Bueno, ya solo para concluir, las simetrías de escalamiento, o sea, la moraleja de toda esta historia es que las simetrías de escalamiento pueden ser simetrías de las ecuaciones de movimiento y no de la acción, y que eso implica de alguna forma física.
Eso no lo mencioné en la plática, pero estas personas aquí, ay, perdón, estas personitas de aquí estudian el problema de Kepler. La tercera ley de Kepler no sale de una ley de conservación, mientras que las otras dos leyes de Kepler sí salen de leyes de conservación de Noether, las que son de curso de mecánica. Sin embargo, esa tercera ley de Kepler sale de calcular esa cantidad conservada que ellos proponen, la que depende de la acción. Entonces ellos pueden derivar la tercera ley de Kepler de esa cantidad conservada tan extraña, que es aún más interesante porque parece que no es una simetría de Noether, la de veras, o sea, formalmente de Noether, pero sí tiene información de la tercera ley de Kepler que sí es física. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue llevar esto al formalismo extendido, donde pudimos calcular unas constantes de movimiento que no pasan por calcular la acción y que pueden ser proyectadas a constantes de movimiento sobre el problema original. Y bueno, creo que por mí no sé si dudas o ya los perdí a todos, ojalá que no. Hola, Abraham. Yo sí tengo una pregunta es más como una duda de si estas etas que metes en el formalismo extendido de verdad no deberían tener dinámica, porque como que a la hora de evaluarlas, o sea, las proyecciones estas, o sea, son sobre ecuaciones del lagrangiano original. Entonces, como que no me suena a que de verdad estés como integrando esas variables, ¿no? Mm, Bueno, uno las está integrando en el sentido que la proyección tiene que ser una solución a las ecuaciones de movimiento. Pero las ecuaciones de movimiento las reconocemos como las ecuaciones de Jacobi del problema inicial. Uh-huh. Pero en el problema extendido son ecuaciones de movimiento para eta y lo que estamos haciendo es proyectarlo en soluciones de esas ecuaciones de movimiento. Ajá, es que como que ahí es donde no creo que no estoy entendiendo. O sea, lo subes a ese formalismo donde hay más variables, ¿no? Sí. Y luego a esas variables nuevas las evalúas en soluciones, pero de las variables anteriores o no. Es que creo que ese es del punto que Sí, que no bueno, me queda. tal vez lo que tengo que decir es esto. Las ecuaciones de Jacobi de un lagrangiano, de un sistema, ¿Sí? en general son terribles, no lineales, y todo lo más feo que te puedas imaginar de una ecuación. Y en ese sentido, tiene coeficientes que dependen de Q y Q puntos, y al final eta es una función de Q y Q puntos. No sé Ok. si eso resuelve tu pregunta. ¿Es a lo que te refieres por la ecuación de Jacobi? Es lo que me saca de onda. A ver. No sé cómo. Ok, lo puedes pensar así. Hazle una variación infinitesimal a las ecuaciones de movimiento y entonces vas a tener una ecuación que la puedes pensar como una ecuación para la variación. Tú le Pero, vas, o sea, le pides que la variación de las ecuaciones de movimiento sea cero ajá, ok. y entonces lo puedes pensar como una ecuación para las variaciones. Esas ecuaciones para las variaciones son las ecuaciones de Jacobi. Y ese problema es preguntarse, ¿cuáles son las variaciones que yo puedo hacer que son simetrías de las ecuaciones de movimiento? Ok, ya.
Sí, creo no entendía el contenido de la ecuación de Jacobi, pero ok, creo que así ya me queda un poquito más claro. Sí. Sí, Solo las que, ecuaciones de Jacobi es a nivel de las ecuaciones de movimiento, no es a nivel lagrangiano. Entonces, lo que hace el formalismo extendido es implementarlas a nivel lagrangiano, pero hay que pagar, ¿qué hay que pagar? Pues hay que pagar unos campos que hay que poner ahí. ok. Y Pero los campos están puestos de modo que las soluciones de las ecuaciones de Jacobi sean las ecuaciones de movimiento de esos campos nuevos, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Entonces sí, de verdad los estás integrando y Sí, ya queda todo bien, ok. sí, pero es que el pedo ahí viene de que, o sea, yo siento, o es como una pregunta, comentario, a ver qué opinas, Abraham, de que sí, dime. las ecuaciones de movimiento van a ser de un orden más que el lagrangiano, ¿no? Entonces necesitas, cuando calcules una variación, vas a tener que derivar respecto al Q2 puntos, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Eh, o sea, eso no lo hace como diferente de una variación normal o algo así. No sé, como que, o nomás es, ustedes nomás lo consideran como derivar la variación y ya. No sé si me expliqué o no me Sí, sí, expliqué. el punto de las variaciones, o los 2 puntos, o los 3 puntos, o lo que sea, Sí. es derivar las variaciones, sí. Así lo pensamos. Pero es que lo que me saca de onda es como de que, o sea, como que yo ni siquiera topo esa ecuación que acabas de decir, pero eh, si resolverla fuera tan fácil y ya te da las simetrías de un sistema, ¿por qué nunca lo hacemos en un curso o algo así, sabes? Como de que... No, como- es justo lo que les digo, o sea, la ecuación de Jacobi en general es o sea, uno puede tener ecuaciones de movimiento sencillas y tener una ecuación de Jacobi terrible, parcial, no lineal y todo lo que quieras. Ay, En general, las ecuaciones de Jacobi son terribles de resolver y no hay y solo los métodos para ecuaciones diferenciales parciales no lineales, ¿no? Eh, pero, pero ok, ok. si uno adivina una solución, esa solución es una simetría. Sí, claro. De Sí. hecho, eso es lo que te iba a preguntar, eso hizo que se me ocurriera la siguiente pregunta, que es que... em, ok, o sea, como que lo que hicieron es implementarlas ahora a nivel lagrangiano, pero de todas maneras resolverlas era súper difícil en el primer caso. ¿Esto Sí. ayuda a resolverlas de algún modo o simplemente las cuentas que hay que hacer para resolverlas son exactamente las mismas e igual de difíciles, pero pues están dentro de un contexto así teórico, no sé cómo decirlo, diferente? Sí, esto está dentro justo de un contexto muy teórico y, y creo yo que tiene o sea, tiene mucha profundidad en la idea de integrabilidad aquí. Solo, digamos, yo no soy suficientemente experto para explicarles por qué, pero, pero es muy curioso ver cómo esto funciona en los problemas que sí son integrables y sí podemos ver cómo se ve la acción y sí podemos saber algunas soluciones de Jacobi, pero no está resolviendo nada más allá del sistema de lo que ya sabemos del sistema. Y no está encontrando una manera de encontrar una simetría que no hubiese encontrado o algo así, ¿no? Ajá, o sea, exacto, o sea, no está encontrando una, esas constantes de movimiento que encontramos no van a ayudar a integrar el sistema, así nomás de ojo. La pregunta, otra pregunta abierta sería si ayudan a integrar el sistema y si ayudan, ¿cómo? O sea, eso no lo sabemos. No, pero no, o sea, lo que yo pienso es que pues, está cabrón que sean independientes, ¿no? Porque ahí te sale bueno, si recuerda, había como una acción evaluada en la solución, ¿no? Pero si tú quisieras tener una expresión de eso,
ya deberías de haber integrado las ecuaciones de movimiento con otras constantes, ¿no? Y entonces al final del día... Sí, sí, o sea, al final pasa por integrar la acción. Ajá, las ecuaciones de movimiento, ¿no? Ajá, de saber esas soluciones, exacto, de integrar las ecuaciones de movimiento. En particular, por eso acá, aquí en esta transparencia, lo que les decía es que pudimos mostrar que la diferencia entre las simetrías se ve como esto. Y esto de aquí son soluciones a las ecuaciones de Jacobi, perdón, de Hamilton-Jacobi. Hamilton-Jacobi es el método más poderoso que tenemos para resolver sistemas de mecánica. Y si uno inicia con una simetría que sí sabe que es de Noether, digamos esta, para calcular la otra necesita saber una solución a Hamilton-Jacobi. Y eso es resolver todo el sistema. O sea, esto... A mí me cuesta trabajo ver por qué pasa eso. O sea, como que nos estás diciendo, pero... O sea, ¿qué es la S esa de la función generadora que aparece en la ecuación de Hamilton-Jacobi? O sea, como que Sí, de... o sea, pero en este caso particular es la acción, pero la acción sí es una función generadora. Ah, ok. Ya. Sí, o sea, que un poco el contenido de esta ecuación es esto. No estamos pudiendo integrar más allá del sistema. O sea, no estamos tomando un sistema integrable y lo estamos estudiando. Pero los problemas, estos ejemplos ya son integrables, entonces ya están cayendo bien. Sería interesante vernos y llevarnos estos problemas que no sabemos, pero justo en esos problemas que no sabemos soluciones, pues las cosas se complican mucho más. Sí, claro. Ah, no, pero igual está bueno, ¿no? Que lo puedan pensar de otra manera, ¿no? Lo mismo, digamos. Sí, o sea, digamos, este trabajo está bajo control en el sentido de que tenemos soluciones, es mecánica y se entiende relativamente claro todo. Y lo que les mencionaba al inicio, o sea, las simetrías de escalamiento son simetrías que aparecen en toda la física y sobre todo en la física moderna. Entonces, al menos entenderlas aquí en modelos de juguete que sí se portan bien, pues de algo nos servirá para entenderlas en modelos ya más complejos que sí sean mucho más relevantes, digamos. Ok. Bueno, creo que por mí es todo. No sé si tienes más preguntas. Yo tenía una dudita de la primera acción que presentaste, que creo que no me quedó claro qué sistema físico representaba, o si nada más era como algo que se podía construir. La de ¿Eso? ándale esa. Bueno, esto de la mecánica chorciana, el experto es esta persona, Galahinsky. Ay, ya me regresé. Pero uno puede pensar esta acción como cómo se mueve una partícula en un universo conforme o algo de ese estilo. Entonces, cuando uno le pone toda la restricción de la simetría conforme al problema, pues la acción que queda es esto. Ok, ok. Libre, ¿no? O sea, solo Sí, es un espacio con simetría conforme, partícula libre, sí es sin una... masa, me imagino. Creo que también hay gente que le llama como partícula conforme o algo así. Ah, ok. Ya. Sí, creo que esa era la otra duda que tenía. Sí, no sé si hay alguien más. Así de bien explico. O los mataste, Abraham.
son cuentas de mecánica. Es que me salté un montón de cuentas. Obviamente tengo ahí un montón de cosas que no puse aquí, pero créanme que son cuentas de mecánica. Sí. Quizá una pregunta un poco general, Abraham. Este, ¿Sí? ¿Sabes de alguna interpretación para este espacio extendido? Si se le puede ver como física o geometría. ¿Qué sabes sobre este espacio? Mm, no sé qué tan relevantes son en ese sentido físico, como si hay realmente física detrás de estas extensiones. Ujú. La gente que más estudia esos temas es gente que le interesan cosas como teorías de norma y toda esta filosofía de extender el espacio tan grande como puedas, saber qué le encuentras. Pero Ajá. al final la física siempre está proyectada en el espacio, en cierto espacio que tú le dices físico, ¿no? Sí, sí. Entonces, no estoy seguro si la extensión vertical tiene contenido físico más allá de ser una herramienta auxiliar para tratar ciertos problemas. Ok. ¿Y la receta siempre es la misma? Como que haces, bueno, diste una ecuación de cómo se ve. Este, ¿Siempre te basta como un campo más? Sí, o sea, por ejemplo, aquí, o sea, en general, en general, esta L, puede depender de Qs y todos los puntos que quieras. Y entonces, si dependiera de todos los puntos que tú quieres, eh, pues aquí tendría que depender de todas las zetas con sus puntos respectivos. Ujú. Digamos, como doblar aquí el número de variables. Ok. O sea, si depende de Q3 puntos, pues hay que poner acá una parcial de L respecto a Q3 puntos, eta 3 puntos. Y así todos los términos genéricos, ¿no? No, pues muy bien, Abraham. Pues gracias. Yo Pues tengo otra gracias. pregunta, Abraham, que se A me ver, dime, ocurrió dime. ahorita. O sea, dada una acción que tenga, digamos, n simetrías de Nether, ¿hay alguna restricción que esa te imponga que sus ecuaciones de movimiento pueden tener a lo más esas mismas n simetrías o ahí ya hay libertad? Mm, no sé la verdad de eso, ¿eh? Eh, no sabría contestarte. Es que yo creo que se complica por el hecho de que en general Jacobi es una ecuación fea. Ok, Entonces, también la gente no, la, la, la gente está contenta con quedarse con las simetrías de la acción y ya, ¿no? sí. O sea, y el teorema de Nether y listo, vámonos, calcular cantidades conservadas. Eh, no sé si hay algún tipo de restricción de cuántas simetrías pueden tener las ecuaciones de movimiento y respecto a las de Lagrangiano o algo así. Ya, sí, estaría bueno, ¿no? Porque por ahí Eso hubiera alguna relación como 1 a 1, por ejemplo, estaría chido. sí, Aunque tal sí, vez es seguro que mucho algo pedir. así. Seguro que la gente lo ha pensado, solo tal vez no los físicos. Ya, gente más loca todavía, dices. Sí, tal vez. Ok. Sí, porque, bueno, no sé, en una de esas, bueno, es que como nos planteabas también esto de que, bueno, todas las simetrías, bueno, una vez que fijabas las ecuaciones de Jacobi, pues uno volvía a obtener como las mismas, cantidades conservadas que ya teníamos como atrás, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si a lo mejor si uno, o sea, que independientemente de cuántas soluciones tengas para las ecuaciones de Jacobi, es un hecho que siempre vas a caer en lo mismo, ¿no? Eso sí, en un sistema integrable. Eso sí debe pasar, ¿no? No importa cuántas soluciones tenga de Jacobi. ¿Cómo puedes repetir eso? No me quedó muy claro. Sí, es que, o sea, como que tú vas evaluando como las zetas en cada solución de tu ecuación de Jacobi, ¿no? Ajá.
y ya vas cayendo como en cantidades conservadas que son proporcionales a las que ya tenías. Sí. Entonces, como que la pregunta era, bueno, a la vez ya ves que encontrabas estas otras como que algunas soluciones no se valían porque te daban redundancias ahí de 0 igual a 0, cosas así, ¿no? Pero Sí. parecía que aunque que en cualquier solución que evaluaras, siempre ibas a caer en lo mismo. Entonces, por eso te preguntaba si se podría más o menos conjeturar que en un sistema integrable no importa cuántas soluciones tengan tus ecuaciones de Jacobi, al evaluar siempre vas a caer de vuelta en cantidades conservadas que ya conocías. Sí, eso suena como algo natural de pensar, solo seguro que la prueba es terriblemente difícil. O esa impresión me da a mí, que probar Sí, ese tipo de proposiciones es difícil, pero sí da esa impresión. O sea, más allá también por pensar el hecho de que, pues, ¿qué más cantidades conservadas va a haber en un sistema integrable? Pues solo tiene las que tiene y ya, ¿no? sí, sí. Em, sí, sí suena como natural pensar en eso, pero no, yo, hasta donde yo sé, no hay como un trabajo que lo pruebe y te diga así, así pasa o algo así. Vale, sí, pues gracias, Abraham. Y Sí, pues ojalá que sí salgan cosas como eso que nos dices de las leyes de Kepler, que estaría pues bastante chido eso está interesante, encontrar sí. que de verdad sí hay una simetría curiosa por allá atrás. Ujú. Sí, gracias. No sé si alguien más quiera preguntar. No, pues gracias a ustedes entonces por estar aquí escuchándome. Eso es todo, loco. Está interesante. Gracias, Sí, Abraham, muy sí, está bien. bastante interesante. A lo mejor Sí, la otra que volvamos a escucharlo lo entendemos un poco más. No, o sea, sí está complicado. Bueno, no pesqué el 100, pero sí se ve que está Tiene chido. muchas sutilezas, o sea, sí, por ejemplo, en las proyecciones, o sea, ¿cómo sabe uno que evaluar en la proyección y luego derivar? O sea, ¿qué derivada barra hace uno? No, no sé si entiendes qué quiero decir con eso. Para probar que algo es conservado, pues deriva y luego hace barra. Pone las ecuaciones de movimiento andar y entonces algunos términos ahí se mueven y ya queda la derivada igual a cero, ¿no? Ajá. Em, las cantidades conservadas que calculamos en el extendido, em, cómo uno sabe que puede derivar y proyectar? Y es lo mismo que proyectar y después derivar. Eso es algo muy sutil, que creemos que sí, sí se da, o sea, que sí es lo mismo y que no pasa nada. O al menos en estos ejemplos así era. Ok. Pero eso es algo así sutil que hay que tomar en cuenta, por ejemplo. Sí, sí, pues. claro. Ujú. Bueno, pues felicidades, loco. Ahí te estoy aplaudiendo virtualmente. Sí, es lo que veo, Sí, pues gracias, un gracias. aplauso para el Abraham por su presentación. Estuvo bastante bien. Un aplauso virtual. Yo quiero poner mi manita también. En el de reacciones. Ya me voy a dejar de compartir. Eh, Entonces, dejen acabar la... ya. Bueno, hay unos vídeos. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias por asistir y todo lo demás. Sí, no, gracias a ti, Abraham. Voy a detener la transmisión